Como decía, el siguiente tema es evaluación de los mercados regulados en Latam. Los invito, por favor, a quedarse para escuchar este interesante tema en esta mesa redonda que será moderada por el señor Tomás García de M Estudio de Abogados, como había anunciado, e invito a los panelistas a ir subiendo al estrado: Neil Montgomery, que nos acompañó el día de ayer, Santiago Albán, Gonzalo Rosell, Javier Balbuena y al señor George Didier. Por favor, los invito a ir acercándose a cada uno de los invitados a que tome sus respectivos lugares en el estrado. Recuerden, por favor, que ya la agenda está pactada para el próximo año, 17 y 18 de junio del 2026, aquí en el Centro de Convenciones de Jockey en Surco. Así que están todos invitados y empiecen ya a pasar la voz. Muy bien, los dejo entonces con el señor Tomás García de M Estudio de Abogados, que va a moderar el siguiente panel. Creo. Ahí está, ahí vamos. Bueno, buenas tardes a todos. Nuevamente moderando este panel, que es el último. Vamos a tratar de no abusar de la paciencia. Digo, el panel que nos precedió fue excepcional del punto de vista técnico y del punto de vista de la densidad conceptual. Digo, vamos a tratar de ponerle un poco de dinamismo en honor al horario, al hecho de que se quedan, digo, y ya para ponerle un broche de oro a este evento que ha sido excepcional, digo. Nos toca hoy un título que me parece que es bastante ambicioso y que es un disparador para conversar de temas que se fueron tratando en los distintos segmentos a lo largo de esta conferencia. Y en el marco de este panel, en realidad, tenemos un objetivo, que es hacer un repaso por... No se escucha, pero se escucha. Ellos se escuchan, vos no. Sí. Dale. Un repaso un poco por marcos regulatorios. Se habló mucho de Perú. Hoy tenemos el placer de contar con Neil para hablar de algunos temas específicos de Brasil, de contar con Santiago para hablar de algunos temas de Ecuador, y contamos con la presencia de George y de Gonzalo, que en realidad tienen un desafío que es casi titánico, que es hablarle al público de temas que atañen a lo que es el marco regulatorio peruano y los desafíos que presenta, sin volver a repetir lo del pasado, o ver si se puede agregar algo más, o transmitir un mensaje a la audiencia. Yo empezaría por Neil, digo, con contenido por ahí complementando que hay, y que nos actualices un poco sobre esta novela que se da en el Brasil. En Perú no tienen esta situación, porque Perú tiene un solo regulador y en realidad lo que tenemos son sistemas normativos que rigen los distintos productos de juego, las distintas verticales. Digo, Brasil como Argentina son países federales donde a esa multiplicidad de sistemas se agrega una multiplicidad de niveles de gobierno que muchas veces quieren hacer lo mismo. Y ahí un poco, Neil, contanos. Ok, gracias Tomás. Buenas tardes a todos. Continuando mi charla de ayer, donde hablé un poquito sobre el tema, Brasil de hecho es un país muy complejo, es una gran federación, tiene 3 niveles federativos: el gobierno federal, los estados, son 26 estados y un distrito federal, y también millares de municipios. Y es un mercado gigantesco, tenemos más de 220 millones de personas, entonces un mercado potencial muy grande que despertó mucho el interés de operadores de todo el mundo. Y claro que cada ente federativo quiere comer un poco del pastel, ¿no? Entonces, el primer estado que empezó los trabajos para explotar las apuestas de cuota fija, como son llamadas en Brasil, y que es importante decir que en Brasil
el iGaming y las apuestas deportivas fueron legalizadas como modalidad lotérica. ¿Y por qué eso es importante? Tenemos que regresar al año de 2020, cuando salió un fallo de la Suprema Corte brasileña diciendo que a partir de entonces el gobierno federal no tendría más el monopolio sobre la explotación de loterías en Brasil. Y eso fue 2 años después de la ley de 2018 que legalizó las apuestas deportivas, y fue un marco muy importante porque el juego de azar en Brasil estaba prohibido a más de 7 décadas. Y entonces en 2020, con este fallo, creó una oportunidad principalmente para estados, de nuevo son 26 y un distrito federal, para poder conceder otorgas a la iniciativa privada para explotar en un primer momento las apuestas deportivas. Y el primer estado que hizo los trabajos fue el estado de Río de Janeiro, como dije ayer. Y entonces, antes de empezar el ejercicio legislativo federal, ya había un estado que había colocado las reglas para que empresas privadas pudieran obtener una licencia. ¿Y cuál fue el factor disruptivo del estado de Río de Janeiro? Permitió que los portadores de licencias, los operadores con licencia de Río de Janeiro, pudieran aceptar apuestas de fuera de su territorio estatal. Y eso entonces, cuando más tarde, en 2023, al final del año, salió la ley federal legalizando también el casino online, agregando este vertical a la ley de 2018. Y entonces el gobierno federal se encontró con un competidor ya existente, que era el estado de Río de Janeiro. Y la ley de 2023 tenía un párrafo en un artículo específico que le daría soporte legal al estado de Río de Janeiro para permitir que sus licenciados pudieran aceptar apuestas de fuera del territorio estatal. Y durante 2024 hubo bastante pelea. El gobierno federal hizo una acción legal que al inicio de 2025, el 2 de enero, sorprendió bastante, porque hubo un nuevo fallo de la Suprema Corte diciendo que el estado de Río de Janeiro no podía más dejar que sus licenciados pudieran aceptar apuestas de fuera del territorio estatal. Y entonces, a partir de enero de este año, Río de Janeiro ya no tiene esta atractividad. Pero este proceso judicial que está en la Suprema Corte todavía está lejos de terminar. Y puede ser que en algún momento el estado de Río de Janeiro tenga un éxito, porque 2 de los ministros de la Suprema Corte dijeron que la decisión emitida en enero tendría que ser modulada, lo que significa quizás que los licenciados que ya obtuvieron su licencia hasta el 1 de enero de 2025 quizás puedan mantener su licencia con esta emergencia nacional. Pero eso lo vamos a tener que ver. Y al mismo tiempo, los millares de municipios que, aunque no estuvieran expresamente mencionados en el fallo de 2020, también decidieron sacar sus propias leyes y sus licencias, y algunos se han atrevido más que otros. Hay un pequeñito municipio en el estado de Río Grande do Norte que tuvo bastante fama, llamado Bodó, porque él quiso copiar al estado de Río de Janeiro y sacar una licencia, aunque municipal, que también tuviera agencia nacional. Y eso ya crea bastantes problemas, no solo para los estados, como para el gobierno federal también. Y también hay otra acción intentada por un partido político llamado Solidaridad, que está cuestionando las licencias municipales. Entonces, en este momento estamos con esta pelea judicial que envuelve no solo el estado de Río de Janeiro, pero muchos municipios también. A los operadores y a los proveedores les interesa esto, principalmente a los proveedores de los VLTs, los Video Lottery Terminals, porque principalmente las licencias municipales, que están siendo muy numerosas, permiten que estos VLTs utilicen la lotería instantánea. Y aunque parezca un slot, pero no es un slot,
porque como dije ayer también, los casinos físicos en Brasil todavía están prohibidos. Esperamos que en este año un proyecto de ley los legalice, pero todavía están prohibidos. Entonces estos verités se han tornado a una fábrica de dinero para estos operadores municipales y los proveedores también. Entonces estamos en este lío en este momento en Brasil, Tomás, que es de nuevo un país complejo, hay bastante incertidumbre. La Suprema Corte en última instancia va a tener que definir lo que se puede, lo que no se puede en los 3 niveles federativos. Gracias, Neil. Vengamos un poco de este lado, Santiago. Contanos, ¿en qué está la situación en Ecuador? Digo, ¿qué highlights tiene y cómo ves que se puede beneficiar Ecuador de modelos de negocio que vienen del hemisferio norte? Por ejemplo, sweepstakes o modalidades que no califican estrictamente en productos de juegos de azar o juegos de apuestas, pero que aún sí tienen una reminiscencia y sirven como vectores para atraer jugadores a operaciones de juego de apuestas. Gracias, Tomás. Bueno, primero, saludos a mis copanelistas. Es un honor estar aquí en el Perú Gaming Show por primera vez y poder hablar un poco de Ecuador. Así que me voy a tomar unos pequeños minutos para poder darles un contexto histórico de cuál ha sido el marco normativo en el Ecuador. En la República, en toda la historia de la República, el Ecuador ha sido más bien pro azar y pro juego. Sin embargo, a consecuencia del 2008, cuando entra un gobierno del presidente Rafael Correa, empieza a haber cambios normativos y una nueva constitución. Sobre esa base, en el 2011 hay un referendo en el que, una consulta popular en la que se hace una pregunta específica si es que los juegos de azar deberían estar permitidos o no. La palabra o las palabras juegos de azar es muy importante para lo que voy a explicar posteriormente. Y esto se debe a que el 52% de la población ecuatoriana en el 2011 decide votar sí. En mi opinión personal, creo que fue un contexto político, más allá de que la gente en realidad haya estado en contra de los juegos azarosos. Con el pasar del tiempo existe una serie de normas que prohíben los casinos, se dan decomisos de máquinas tragamonedas, se prohíbe la importación, la distribución, y esto va evolucionando incluso a un tema de una reforma al Código Integral Penal que en el artículo 236 establece la prohibición de los juegos de azar con fines de lucro. Y esto también lo voy a explicar en unos minutos porque tiene su relevancia. En el 2019 hay una consulta que se hace a la Procuraduría General del Estado, ente del Ejecutivo que está encargado de interpretar sobre la inteligencia de la norma. Sobre esta base, la Procuraduría General del Estado, a la pregunta que se le hace sobre el alcance de los juegos azarosos, establece que esto no le alcanza a los llamados pronósticos deportivos, y es por primera ocasión que así se lo llama. Y a esta fecha, quienes han estado más o menos familiarizados en la industria, saben que en el Ecuador se llaman pronósticos deportivos y no es sportsbook o apuestas deportivas, sino toma esta denominación. Además, sí menciona que la lotería sigue siendo un tema monopólico por una entidad sin fines de lucro que tiene un decreto ley desde 1938. Entonces, habiendo explicado esto, desde el 2020 hay un repunte muy importante en el tema online y en el 2022 y 2023 empieza a generarse normativa. Normativa para poder específicamente poner impuestos, el impuesto único a los pronósticos deportivos, impuesto único a la renta para los pronósticos deportivos de un 15%, tanto para la plataforma como para los jugadores, haciendo las plataformas como agentes de retención. Explicado este marco histórico que creo que era relevante para el público que en general puede no estar muy familiarizado con el Ecuador, quiero hablar de 5 temas y que creo que pueden generar oportunidades. Si bien el tópico de este panel es la evaluación de los países regulados, sí quiero hacer una discriminación entre 5 elementos. El primero, los pronósticos deportivos, que en mi opinión profesional son específicamente ya a esta fecha legales. ¿Por qué? Porque tiene un principio de legalidad en el cual desde el año pasado se está tributando. Sin embargo, hay ciertos temas que todavía creo que hay oportunidades. Y eso creo que es parte de generar un proyecto de ley que abarque
los pronósticos deportivos, pero también los otros elementos del juego. Para hipódromos, los hipódromos también estaban más regulados y tenían ciertas restricciones. Desde el 2021 se establece que los hipódromos, a través de la ley de turismo y los reglamentos, no están enmarcados bajo el espectro general de la prohibición de los juegos de azar, lo cual ha generado también nuevas oportunidades para, sobre todo, el hipódromo Miguel Salem en la ciudad de Guayaquil, y se ha ido generando más dinamismo en la normativa específica, enmarcándolo en un espectáculo de turismo. Entonces creo que ahí quienes estén involucrados en temas de hipódromos, creo que puede ser bastante interesante. Para el tema de las máquinas tragamonedas, creo que ese es el área más gris hoy por hoy, porque como mencionaba al inicio sobre los juegos azarosos, las máquinas tragamonedas que se hacen, digamos, con juegos azarosos con fines de lucro están prohibidas. Sin embargo, existen salas de juego en el Ecuador que son operadas por organizaciones sin fines de lucro, encontrando este resquicio legal que todavía tiene que ser normado y que creo que en un proyecto de ley que involucre todo el espectro del juego podría eventualmente regularse de mejor manera. Hoy por hoy tenemos un área gris. Creo que además hay una oportunidad que se ventiló en abril del año pasado para que en un referendo se pueda establecer nuevamente la posibilidad de tener juegos azarosos, y esos juegos azarosos incluirían los casinos land-based, los casinos físicos, y abriría un espectro mayor para que la industria del juego pueda nuevamente tomar mayor fuerza, que sí creo que la está tomando, sin embargo con legislación fragmentada, pero que eventualmente podemos encontrar muchas oportunidades. De esa manera las salas de juego están siendo operadas exclusivamente hoy por estas organizaciones sin fines de lucro, que además se establece que sean de reconocido prestigio. Ese es un concepto jurídico indeterminado para mí. No sé exactamente cuál era la pretensión en ese momento de establecer cuáles son fundaciones de reconocido prestigio, pero así está la norma. Entonces hay algunas fundaciones que están operando estas salas de juego. Por el otro lado, creo que existe mucha oportunidad con los sorteos, los sweepstakes. Hay una ley de sorteos específica que data ya de hace algunos años y que la regula el Ministerio del Interior, que antes era el Ministerio de Gobierno. Sobre esa base se pueden realizar sorteos con finalidades de lucro, pero que tengan ciertos requisitos muy específicos. Y esto todavía tiene mucho ámbito para poder ser mejorado y encontrar oportunidades de generar especificidad para la ley de sorteos. La lotería, que es otro caso, la lotería sí es un elemento en el cual creo que es difícil encontrar oportunidades porque, algo ya lo mencioné, la lotería tiene el monopolio solamente una entidad a nivel nacional. Hay una excepción a la regla que son las loterías sin fines de lucro, las cuales pueden tener digamos un ámbito nacional, pero que realmente son muy exiguas, porque al final lo que interesa es que sea negocio para quienes quieren promover loterías en verdad dentro del territorio nacional. Entonces creo que ese también es un elemento que se puede encontrar. Y en el Ecuador, hoy por hoy, lo que está pasando es que existe un despunte muy importante en el tema online. Y en el tema online, los pronósticos deportivos, como se los llama, o las apuestas deportivas, han crecido. Hay mucho todavía por explotar. El mercado de cálculos que hemos tenido informales, porque todavía es el primer año que se va a tener información real sobre el impuesto único a la renta para los pronósticos deportivos. Todavía creemos que debe tener al menos un 40 o 50% del potencial mercado a ser explotado en un territorio que, si bien es cierto, es pequeño, pero que estamos dolarizados y que la capacidad de consumo es importante, y son ávidos los jugadores para poder apostar vida a vida a sus competidores, por así decirlo, de países andinos. Entonces, eso es algo que se ha venido desarrollando, Tomás, que estamos generando cada vez más dinamismo, cada vez más regulación, temas de prevención de lavado de activos, temas de políticas de conozca a su cliente. Hay una interacción con el sector financiero que todavía tiene que ser resuelta, pero las pasarelas de pagos, agregadores, dispersadores, los mismos bancos están cada vez comprendiendo que es un negocio que finalmente va a tener que seguir. Lo único que puede pasar, si es que se quiere regular más o obstruir, es generar mercado negro, y el Ecuador
en este punto, con una crisis de caja fiscal, no está en la capacidad de poder controlar y supervisar, menos aún fiscalizar de manera adecuada todo el territorio. Entonces, tenemos que promover mejores prácticas, tenemos que promover que entre las mismas empresas se cuiden, y creo que incluso el tema de los juegos azarosos, si es que viene un referendo, podrá ser muy positivo para el Ecuador. Hoy por hoy, con eso termino mi intervención, está el Ministerio de Deportes encargado de ser el ente regulador para los pronósticos deportivos. Ya ese es un puntal que se ha dado. Existe una disposición de una licencia que aproximadamente, porque está calculada en salarios básicos, es de $302,000 anuales por 5 años. Sin embargo, esa licencia está todavía sin efecto porque le dio 3 meses a esta entidad para que puedan normar. El Ministerio de Deportes actualmente no tiene la capacidad de recursos humanos y financieros para hacerlo, por lo que preveemos que esto va a cambiar, y con un proyecto de ley que pueda abarcar todo esto, tenemos un mercado que creo que puede ser muy apetitoso y que puede aglutinar todos estos esfuerzos en pro de la industria del gaming. Así que eso es lo que está pasando en el Ecuador. Me encanta poder escuchar igual a los panelistas dentro de lo que les compete en cada uno de los países, y siempre dispuesto a poder colaborar en cualquiera de los ámbitos académicos con ustedes. Gracias, Santiago. Ya con aplauso, este es un lujo. Me quedo con una expresión que hablabas, hablabas de buenas prácticas, y por ahí le paso la palabra a George para que elabore un poco más sobre ese concepto, y sobre la importancia que tiene trabajar codo a codo con entidades tan importantes como los laboratorios de certificación, en caso específico entidades como la que representa George, que tienen estándares mínimos que son generalmente aceptados en la industria. Y por ahí, ¿qué se gana de esa colaboración permanente, y cómo se puede alinear lo comercial con el cumplimiento regulatorio, con el cumplimiento técnico y con la sustentabilidad, ¿no?, de una operación? Claro, bueno, ante todo, buenas tardes. Agradecer por la invitación a participar en este panel. Sí, como dices, Tomás, efectivamente la posición en la que estamos nosotros como laboratorio es, digamos, en el medio, ¿no? Porque atendemos tanto a los fabricantes y a los operadores, como también apoyamos a los reguladores de juego en todo momento, ¿no? Desde el principio, cuando están en la redacción, en el apoyo para la redacción de los estándares técnicos, de los requisitos técnicos que vayan a establecer que los proveedores y los operadores van a tener que cumplir para poder tener todas las autorizaciones vigentes, ¿no? Entonces, nosotros, con la experiencia que tenemos a nivel internacional, siempre estamos de la mano trasladando todo ese conocimiento, todas esas experiencias, ejemplos que se hacen en otras jurisdicciones, ¿no?, para que el regulador tenga la capacidad de definir cuáles son los pasos a seguir, ¿no? Obviamente, uno como laboratorio lo que hace es sugerir, y el regulador al final lo que hace es tomar la determinación, cuáles son las recomendaciones que él adopta. Para eso es importante primero, obviamente, también definir que el objetivo principal de establecer una reglamentación que incluya requisitos técnicos son varios, ¿no? Es mantener dentro de la jurisdicción una homogeneidad de productos que tengan las mismas características técnicas, que aseguren la integridad, que aseguren la seguridad de los juegos, tanto de slots como de apuestas deportivas o pronósticos deportivos, como es en Ecuador, y también medidas de protección al jugador, ¿no? Siempre, todas las reglamentaciones y los requisitos técnicos tienen que tener siempre esas premisas como para que sea una reglamentación exitosa. En el caso de una reglamentación, lo que busca también, a través de los requisitos técnicos, es pues que se busque un correcto funcionamiento de la plataforma, ¿no? Para eso están los controles, las certificaciones que uno hace al proveedor como al operador. El famoso tema de las integraciones que sucede entre operadores, entre la plataforma del operador y las plataformas de los proveedores de juego. Por otro lado, también tienes aspectos que considerar dentro de esos requisitos técnicos, que son las medidas de protección que se tienen que ofrecer o se pueden ofrecer al jugador, tanto de manera preventiva, informativa, como también correctiva en el caso de que ya sea un jugador que tenga problemas, por ejemplo, de juego compulsivo,
¿no? Entonces, mostrar las herramientas, mostrar la información que se puede hacer. Otro punto también que es importante son, como entidad reguladora, el regulador tiene que contar con las herramientas fiables, ¿no?, para poder fiscalizar la actividad. Porque de nada sirve que se certifique una plataforma o se certifique un juego si es que al final la operación va a mantener otro tipo de juego, ¿no? Entonces hay un procedimiento que se establece en los certificados de cumplimiento que determina cuáles son los pasos que se tiene que seguir para que el regulador pueda efectuar la fiscalización correspondiente. Y otro punto también que nosotros siempre recomendamos es mantener una reglamentación de requisitos técnicos que no sea restrictiva a específicos tipos de juego, ¿no? Sabemos que la tecnología avanza mucho, sabemos que hay nuevos tipos de juego que van apareciendo, nuevas tecnologías. En el caso de land-based también aplica, en el caso de los temas del cashless, en el caso del tema de los diferentes modos de torneo que pueden aparecer en los juegos online. Entonces, todo eso, lo que nosotros siempre aportamos al regulador para que tenga en consideración. Yendo un poquito, aterrizando un poquito esto en el tema de Perú, cómo ha ido surgiendo todo, cómo ha sido avanzando. En Perú hemos visto que, bueno, obviamente siempre hemos estado apoyando al regulador. Nosotros tenemos presencia acá en Perú desde hace bastantes años, desde el inicio del tema de la reglamentación y del juego presencial. Pero nosotros hemos visto que el regulador ha adoptado y ha mantenido y ha creado sus requisitos técnicos y su reglamentación en base a estándares internacionales. Cuando eso sucede, eso favorece a todo el mundo. Favorece al operador, favorece al fabricante, porque el fabricante no va a tener que emitir ni hacer procesos de certificación desde cero. Va a poder transferir un certificado que tiene desde una jurisdicción hacia Perú y hacer las pruebas y las certificaciones sobre el gap, sobre la diferencia de lo que exige Perú y no se exigió en la primera certificación. Favorece Vuelvo, al ahí regulador. te freno. El transfer, entonces, digo, por ahí para explicarlo gráficamente, digo, no es empezar de vuelta, digo, construir sobre el trabajo Correcto. que ya hiciste. Eso es lo que está diciendo. Claro, correcto. El transfer es, imagínate, una plataforma certifica para Perú, ¿ok? Certifica para Perú bajo todos los requerimientos técnicos, cumple al 100%, pero luego quiere ir a Brasil, ¿ok? Brasil tiene requisitos técnicos que no considera Perú, ¿ok? Entonces lo que habría que hacer es hacer la certificación de esas diferencias, de esos requisitos técnicos específicos que pide Brasil que no pide Perú. Entonces eso favorece en tiempo y obviamente en dinero también, ¿no? ¿Y qué es lo que hace eso? No genera una sobreregulación, ¿no? Sabemos que un mercado sobreregulado al final lo único que hace es desalentar la inversión, desalentar la actividad, desalentar a los inversionistas y que suceda pues, lo que nadie quiere, ¿no? En este caso de Perú hemos visto cómo se ha ido formalizando, cómo ha ido avanzando todo el proceso de las certificaciones y vemos pues, ¿no?, que con la cantidad de operadores que han sido aprobados, nos podemos decir que es un mercado exitoso, un mercado bastante exitoso. Y nosotros que hemos estado viendo y acompañando también desde el principio a los operadores en este proceso, desde que sale la primera reglamentación, ¿no?, hemos visto cómo poco a poco, cuando han estado avanzando y cumpliendo con las certificaciones, ¿no?, vemos cómo ellos mismos ya van profesionalizando su actividad, van ordenándose, van teniendo y estableciendo sus propias medidas de control, sus propios procesos, sus propios procedimientos. Y al final eso conlleva y deriva en una actividad mucho más profesional de lo que puede haber sido antes. Entonces, manejar los conceptos de requisitos técnicos al principio puede sonar un poco engorroso, un poco complicado para los que no conocen el tema, pero al final es un proceso que se sigue y termina siendo algo que a la larga va a beneficiarlo, ¿no? Es como cuando sucedió el tema de los sistemas de comunicación en línea acá en Perú, ¿no? Al principio pues, hubo mucha confusión, mucho tema con respecto a cuáles eran las características y los operadores buscaban tal vez lo más económico al principio para poder adaptarse, pero poco a poco fueron exigiendo más a sus proveedores de sistemas. Entonces con eso ya los mismos operadores de juego presencial que tenían un sistema le iban exigiendo más controles, más módulos a los proveedores y al final ahora tienen muchísimo más control que antes, ¿no? Y saben que tienen, ¿no? Porque esa discusión también existió en Argentina en los años 90, digo, y frente a esa oposición inicial a tener sistemas y tener información, digo, Claro. La información en definitiva te permite construir un deck y presentar tu empresa y saber dónde estás sentado, digo, pues tenés otros temas.
Hablabas de una visión de éxito, ¿no?, sobre la regulación peruana y me gustaría tomar ese punto y escuchar la opinión de Gonzalo en su doble rol, digo, como representante del sector privado y como representante de una de las asociaciones que agrupa a empresas de juego aquí de Perú, digo. Y ¿qué visión tenés? Digo, estuvimos acá hablando mucho de todos temas de regulación de Perú, de éxito, de temas comunes de lucha contra el juego clandestino, digo, de qué está haciendo el regulador, qué cambios se estima o pretenden realizar, digo, ¿cómo ves la situación y qué desafíos pensás, digo, de acá a un año, al próximo Gaming Show, digo, cómo ves que vamos a estar, digo? Sí, gracias por la pregunta, Tomás, y gracias a todos por estar escuchando este panel. Creo que no solo el Perú, sino la región en general tiene una oportunidad dorada de terminar de consolidar un proceso de regulación de una industria que en algunos países es relativamente nueva. Creo que hemos tenido la suerte en Perú de poder aprender de la iniciativa que tomó Colombia hace unos años, nosotros tomar un poco la posta y sacar aprendizaje de ese proceso, luego Brasil, ¿no?, siguiendo con el proceso que Nila ha comentado, que todavía tiene mucho pan por rebanar y también el contexto ecuatoriano, ¿no? Pero en términos generales la región tiene una gran oportunidad de convertir la promesa, digamos, de crecimiento de la industria a futuro en la que se ha convertido y volver esa promesa una realidad, ¿no? Creo que en Perú se ha avanzado mucho en ese contexto. Tenemos la suerte de tener un regulador que es bastante abierto y que venía ya con mucha experiencia de haber regulado por tanto tiempo la industria de casinos y tragamonedas y tuvo la humildad y la apertura de acercarse a la industria antes de implementar la regulación de nuestro negocio, que como se ha comentado en el panel anterior, si bien es muy parecido a la industria de casinos y tragamonedas, en realidad son primos hermanos más que hermanos siameses, ¿no? Entonces, creo que la apertura y la humildad del regulador han sido claves y han recibido mucho input de la industria en búsqueda de un crecimiento armonioso de, por un lado, la industria en sí, el crecimiento del negocio, por otro lado, la contribución al fisco a través de los impuestos, que sin duda también son un objetivo, digamos, que como industria tenemos y siempre estuvimos como operadores a favor de una regulación y los impuestos que ésta generase, pero evidentemente con el cuidado de que esto se haga bien y que no haya una sobrecarga impositiva que lo único que termina generando es digamos, detrimento de la industria y un incentivo a operadores ilegales e informales, ¿no? Y finalmente, una regulación que busque la protección, digamos, del jugador, ¿no?, el evitar el juego de menores, mitigar el riesgo de ludopatía y fomentar el juego responsable, ¿no? Y creo que siempre ha habido un diálogo muy estrecho entre los operadores y el ente regulador y en ese sentido se ha podido hasta la fecha construir a través de distintas instancias, ¿no?, como fue la primera ley 31557 en el año 2022, luego la corrección de parte de la misma un año después y demás, se ha ido puliendo este proceso y nos ha traído a la fecha a acercarnos, diría yo, a la etapa final de un proceso que termine funcionando realmente para todos y que contribuya a lo que he mencionado, ese equilibrio armonioso entre crecimiento, recaudación y juego responsable y protección de los jugadores, ¿no? Si bien todo lo que he comentado es bastante positivo, todavía hay un trecho que recorrer en términos del proceso regulatorio. Hay varios temas que el regulador ha reconocido como necesarios de ser precisados, mejorados y formalizados, que aún no han sido debidamente formalizados de parte del Ejecutivo y de parte del equipo de Mincetur, pero entendemos que eso va a suceder en las próximas semanas, con lo cual eso eliminaría esta preocupación que todavía mantiene la industria respecto de una serie de modificaciones al reglamento que se publicó hace un tiempo, que todavía están de la boca para afuera aceptados por parte del regulador, pero de manera formal no se ha materializado, ¿no? Y eso es una preocupación que
mantendremos hasta el momento en que esto se materialice de manera formal en una modificación al reglamento. Por otro lado, está la gran discusión del impuesto selectivo, que fue motivo del panel anterior, que con la aprobación de una nueva ley en el Congreso recientemente se corregiría el problema, ¿no? Pero eso está nuevamente en cancha del Poder Ejecutivo y en caso no se refrende por parte de la Presidenta, el tema tendría que volver al Congreso y eventualmente o aprobarse por insistencia o por parte de la mesa directiva. Esperemos que ese tema se resuelva también en las próximas semanas. Y si tanto estas precisiones al reglamento por parte del equipo del regulador como el tema del impuesto selectivo al consumo terminan clarificándose y terminan en buen puerto, sí podríamos decir, como comentó Andrea en el panel anterior, que la regulación a la industria de juegos a distancia y apuestas a distancia en Perú sería una regulación ejemplar, ¿no? Ejemplar en el sentido en que sería una regulación que permitiría el desarrollo de los operadores, el crecimiento de la industria en general. Sería un país que tendría reguladas básicamente todas las verticales relevantes de lo que es la industria del entretenimiento y el gaming, ¿no? Con una regulación de larga data de loterías, de larga data en casinos y tragamonedas, ahora juegos a distancia y apuestas deportivas a distancia, todo habiendo incorporado la experiencia del input de la industria y al mismo tiempo entrando a establecer controles donde corresponde en todos los aspectos técnicos que comentó George hace un momento, que son clave para garantizar la protección finalmente también de los jugadores y que la oferta realmente cumpla con todos los criterios regulatorios ¿no? de ley y también todas las políticas y esfuerzos de juego responsable que también son sin duda muy importantes para tener una industria sostenible en el tiempo, ¿no? Que realmente sirva de oportunidad de entretenimiento para los jugadores, pero que no exceda, digamos, ese enfoque para que no se genere eventualmente en el tiempo una oposición de parte de la población en general, ¿no? Creo que el Perú, en términos de percepción de la industria de gaming, es bastante abierto y en la industria de juegos a distancia, de apuestas deportivas a distancia, estamos muy preocupados de que eso no cambie por parte o por culpa de esta nueva vertical dentro del juego, ¿no? Y por otro lado, seguir contribuyendo al desarrollo digamos, saludable de la industria del deporte, ¿no? La industria de las apuestas deportivas y juegos a distancia es uno de los contribuidores más importantes hoy en día al deporte nacional a través de múltiples auspicios de equipos de fútbol, de ligas, de vóley femenino y demás, y creemos que eso es una manera también de retornar a la sociedad y hacer sostenible esta industria que tiene como propósito nuevamente ser un entretenimiento sano que genera un impacto finalmente positivo a la sociedad. Y el último aspecto es la relevancia también y la apertura de la regulación peruana en términos de el juego presencial en apuestas deportivas y juegos a distancia, ¿no? Perú es uno de los pocos países que tiene una regulación muy abierta en ese sentido, que permite una propuesta de valor omnicanal en un país como el nuestro, donde todavía el nivel de informalidad de la sociedad es muy alto. Hay muchos jugadores que son reticentes a participar del sector digital con la comodidad que otros la tienen y tener redes físicas de juego donde puedan participar de la industria también con los controles correspondientes es una virtud, digamos, del mercado peruano y permite que tengamos realmente un mercado maduro, muy consolidado, con todas las verticales de negocio disponibles para los jugadores, ¿no? Bien, gracias Gonzalo. Estamos casi con tiempo cumplido, pero me gustaría antes diciendo que es el último panel, digo, tenemos la ventaja de hacer comentarios finales, ¿no? Y de alguna forma poner fin a esta actividad de conferencias de este año. Nil, si tuvieras que hacer un comentario final, digo, a la audiencia, ¿qué dirías? Digo, ¿cómo ves el futuro? Bueno, el futuro en Brasil no está muy bueno en este momento. Es
un país de gran oportunidad, pero hay bastante incertidumbre jurídica, ¿no? Demoramos décadas para legalizar algunos verticales de juegos de azar y en pocos meses estamos poniendo tantas dificultades, ¿no? Estamos hablando no solo de la cuestión de las licencias múltiples, pero también temas impositivos. Ahora han aumentado el impuesto GGR, en la última semana ha aumentado en 50%. Hay también proyectos de ley que quieren dificultar la publicidad también, o sea, espero que estas iniciativas no progridan para que no matemos la gallina de los huevos de oro, que demoró tanto para poner el huevo después de décadas. O sea, espero que Brasil pueda aprender bastante con Perú, que ha tenido bastante éxito en su marco legal, y que dentro del gobierno allá brasileño también tengan una uniformidad también, porque parece que el regulador no necesariamente habla con el fisco, ¿no? Con la Hacienda, y nos crea bastantes dificultades. Bien. Santiago. Bueno, yo sí quiero referirme un poco en el contexto de América Latina, Tomás. Yo creo que somos todavía una región muy homogénea en lo cultural, pero muy heterogénea en el tema del gaming. Y creo que es momento también de aunar esfuerzos, ver mejores prácticas. En el Perú creo que se ha venido haciendo las cosas bastante bien. Felicito a la autoridad actual sobre todo. Sin embargo, hay temas como el panel que escuchamos que nos precedió, y este impuesto selectivo está, creo que, causando controversias. En Colombia están viviendo algo muy complejo también, pero creo que es parte de la dinámica de la evolución de la industria. Lo que sí creo que es importante es que debemos empezar a trabajar en la unicidad de criterios. Los latinos, como decía, en lo sociocultural somos muy semejantes. Trabajemos probablemente como asociaciones o una confederación de asociaciones para crear uniformidad en la legislación. Traigamos mejores prácticas. Habrán cosas buenas que se hacen en la Argentina, cosas no tan buenas, desechémoslas. Cosas buenas que están pasando en el Perú, y eso estamos, por ejemplo, tratando de hacer en el Ecuador. Entonces creo que es una región llena de oportunidades que creo que muchas de las plataformas están regresando a ver, sobre todo europeas y norteamericanas. Así que creo que es momento de aunar esos esfuerzos y sacar a la industria del gaming adelante. Gracias. George. Bueno, cerrar básicamente con dos mensajes, ¿no? El primero, reforzar lo que dijo Gonzalo hace un rato, ¿no? Felicitar a la entidad reguladora cómo ha ido manejando por la humildad, por la apertura, la política de puertas abiertas que ha tenido con la industria, de escuchar a la industria, no ser el regulador que se ha encerrado él solo a hacer su propia reglamentación sin conocer lo que va a regular, ¿no? Eso es lo primero. Y lo otro, también un mensaje al concepto de la certificación, que muchas veces es obligatorio, obviamente, ¿no? Pero la idea es que no se vea tanto así, ¿no? Que en realidad es como un seguro que tienen los operadores y los proveedores para operar un entorno seguro, para operar juegos que no van a tener fallas, para operar juegos que están en una infraestructura que no está sujeta a ataques de internet. Entonces, la certificación en sí no lo vean como un gasto, sino lo vean como una inversión que al final va a hacer que estén más protegidos y sea más sostenible su negocio. Gracias. Gonzalo. Sí, y de mi lado, creo que Perú tiene una oportunidad dorada nuevamente de cerrar un ciclo regulatorio que ha durado varios años, terminando de afinar los últimos detalles de este proceso sin estigmatizar a la industria, teniendo muy claro que una sobreregulación, ya sea en lo técnico o en lo tributario, lo único que va a generar es incentivos a la ilegalidad e informalidad y termina perjudicando al propio regulador y al propio fisco en sus intenciones de recaudar y proteger a los jugadores, ¿no? Y tener una industria sana de juego responsable y mitigar todas las externalidades negativas. Así que, apelar a la sensatez en esta última etapa del proceso y terminar de cerrarlo para que Perú se consolide como el ejemplo regional en lo que es buena regulación, flexible y favorable para todos los stakeholders, y luego ojalá sea replicada por el resto de países en Latinoamérica y contribuya a que ésta se convierta realmente en una industria de entretenimiento sano y no una industria estigmatizada por las externalidades negativas que ésta pueda generar.
Bien, muchas gracias. Gracias a todos. Con esto terminamos. Hola, 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 ahora sí. Muchísimas gracias a cada uno de los integrantes de esta última mesa redonda que se ha titulado Evaluación de los mercados regulados en Latam. Gracias a Neil Montgomery, a Santiago Albán, Gonzalo Rosell, Javier Balbuena, George Didier y al moderador, el señor Tomás García de M Estudio de Abogados. Quisiera ir invitando, por favor, al señor Rubén Solórzano, director de PGS 2025, en este caso, el responsable de organizar de esta impecable manera esta feria extraordinaria del juego. Quisiera que se acerque, por favor, y también quisiera invitar a Liliana Costa, representante de Clarion, que nos acompañó hace un momento para contarnos esta maravilla de Barcelona y también va a estar con nosotros en este momento. A ambos, por favor, los invito a acercarse al estrado. Ya están con nosotros. A ustedes, señoras y señores, los invito a tomar asiento estamos ingresando ya a la parte final de nuestro evento. Rubén, por favor, y Liliana, ya están con nosotros. Les damos la más cordial bienvenida con un fuerte aplauso. Invito también al señor Joe López, a que nos acompañe aquí en el estrado. Pero buenas. Entonces les hablé antes esa mañana sobre una alianza entre Perú Gaming Show, representante de la industria de juegos de Perú a nivel internacional, y ICE Barcelona, el mayor evento de juegos del mundo. Y tenemos juntos, con mucho gusto, ofrecemos una viaje a ICE Barcelona para una experiencia personalizada y única, y ya tenemos un feliz ganador. Rubén, si quieres el honor de anunciarla. Por supuesto. Gracias, Liliana. En principio, quiero agradecer a todos los que han asistido a estas charlas. Perú Gaming Show PGS siempre ha manifestado como un objetivo, vamos a decir, una misión, profesionalizar al sector. Haber podido ver la sala absolutamente llena hoy, ayer, con unos excelentes profesionales al frente, nos da mucha alegría y estamos orgullosos de eventos como este, que es, yo diría, un aprendizaje para todos ustedes. Además, celebramos también la alianza que hemos podido concretar con ICE, la feria más importante del mundo, o una de las más importantes del mundo, que nos ha permitido este año tener una participación conjunta. Ellos han desarrollado una promoción, como lo ha dicho Liliana, para un viaje justamente a ICE Barcelona, y yo voy a anunciar a quien ganó. Antes se escribieron muchos. Es la señora o señorita Luciana Fernández Concha de Dorado Bet. Muchas gracias a todos ustedes y los esperamos el próximo año. Las fechas ya están aquí indicadas y de hecho va a ser un evento mucho mejor cada vez. Gracias, nos vemos el próximo. Y gocen de la expo ahora. Con las palabras del señor Rubén Solórzano, director de PGS, responsable de este maravilloso evento, nos despedimos. Gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos el próximo año, 17 y 18 de junio del 2026, para seguir disfrutando y conociendo más sobre la gran industria del juego en el Perú y en Latinoamérica. Una servidora, Carla Palacios Pasapera.